Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Bien, damos gracias a Dios en esta preciosa y santa noche por su amplio amor y misericordia con cada uno de nosotros. Bien, para los que no me conocen, mi nombre es William Montes Severino, predicador de la Sagrada Escritura. Estamos en la parte de la barbacoa de Samaná, República Dominicana. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Bien, nosotros en este hermoso momento vamos a tratar un tema muy especial y es al respecto de las 7 dispensaciones o las dispensaciones. El Señor me ha estado inquietando para que hable de ese tema en diferentes lugares, ya sea en la iglesia, en los medios que el Señor me permita hablar. ¿Por qué? Porque en este tiempo que nosotros estamos viviendo hay mucha confusión, muchos maestros, predicadores que han distorsionado lo que es la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque no tienen el pleno conocimiento de lo que dice la Sagrada Escritura, y al no tener el pleno conocimiento de lo que dice la Sagrada Escritura, cometen un sinnúmero de errores que nosotros quisiéramos ser de bendición en esta preciosa y santa noche. A través de este video queremos ser de bendición a todas esas personas. Bien, las dispensaciones. ¿Qué es una dispensación entonces? Es la administración de un tiempo o periodo de extensión de tiempo en el cual Dios trata con el hombre. O sea que Dios habla con el ser humano a través de dispensaciones. Se va a una dispensación y vuelve otra dispensación de acuerdo a la voluntad de Dios, para que el hombre no se pierda y el hombre pueda proceder al arrepentimiento, ya que nosotros sabemos que nosotros los seres humanos somos tercos para poder escuchar a Dios y creerle a Dios lo que Él dice en su Sagrada Escritura. Dios, en su amplio amor y misericordia, está buscando los medios para que nosotros no vayamos al infierno, no vayamos a la condenación, sino que nosotros procedamos al arrepentimiento y a la salvación. Entonces vamos a continuar. Existen 7 dispensaciones, como le dije. Está la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y los juicios. Para comprender mejor la Biblia, hay que comprender primero las diferentes dispensaciones. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Que si nosotros no entendemos las diferentes dispensaciones, no vamos a poder entender la Biblia, no vamos a poder entender lo que Dios le quiere transmitir al mundo. Entonces se hace necesario entender lo que es una dispensación o las diferentes dispensaciones. Cada dispensación comienza, por lo tanto, con el hombre divinamente establecido en una nueva posición de privilegio y responsabilidades, y termina con el fracaso humano que trae como consecuencia la manifestación del justo juicio de Dios. Claro está, lo que la palabra nos está diciendo es que Dios inicia con las dispensaciones muy bien, pero por la debilidad del hombre y por la desobediencia del hombre, las dispensaciones todas han terminado en fracaso y han terminado, podemos decir, en un caos. Eso es lo que esta parte nos está diciendo. Ahora vamos a confirmarlo con lo que la palabra dice claramente en el libro de Génesis. El libro de Génesis dice claramente que Dios creó al hombre y a la mujer y les dio grandes privilegios, porque no tenían que esforzarse para que la tierra diera sus frutos. El mismo Dios se encargaba de darle lo que ellos necesitaban. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Pero después que desobedecieron a Dios, terminó esa dispensación
Dios sacándolo del huerto del Edén. O sea que cosas que ellos nunca habían vivido, se vieron obligados a tener que vivir esa experiencia. Ahora bien, hay una parte muy importante que quiero que el pueblo pueda entender. O sea, dijimos que para una persona poder entender bien lo que dice la Sagrada Escritura, tiene que entender primero las dispensaciones o las diferentes dispensaciones. Y ya dijimos que son 7. Ahora bien, hay otra parte aquí que debemos comprender bien, y es donde inician cada dispensación, qué cantidad de libro abarca y qué cantidad de versículo, tiempo abarca cada dispensación, porque hay dispensación que son un poco más larga que otra y así por el estilo. Bien, la dispensación de la inocencia comenzó en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 hasta Génesis capítulo 3, versículo 6. Esa es la dispensación de la inocencia, donde el hombre andaba desnudo, la mujer andaba desnuda y no sentían vergüenza el uno con el otro, porque eran inocentes. Eso es lo mismo que sucede con un niño cuando es recién nacido. Es inocente, no tiene vergüenza ni de sus padres, ni de sus familiares que visiten en el momento, porque son inocentes. Ahora, a través del tiempo, llegará el momento donde van a ser conscientes de lo que ellos están haciendo y de lo que ellos sienten y lo que ven. Serán conscientes. En este caso, la inocencia, como le acabo de decir, arranca con el libro de Génesis capítulo 1, versículo 6, 27 hasta Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces sigue la dispensación de la conciencia. Arranca ahí mismo con el libro de Génesis capítulo 3, versículo 7 y se extiende hasta Génesis capítulo 8, versículo 19. Entonces, cada dispensación inicia en un lugar y se extiende hasta otro lugar. Sigan copiando bien esta parte. El gobierno humano, pacto con Noé. Esa dispensación es un pacto que Dios hace con Noé. Esta dispensación cubre el periodo desde Génesis capítulo 8, versículo 20 hasta Génesis capítulo 11, versículo 9. Si nosotros miramos bien esas dispensaciones que nosotros estamos mirando ahí, podemos sacar un cálculo y nos vamos a dar cuenta cuál es un poco más largo y cuál es más corto. Es necesario que el ser humano pueda entender este asunto de las dispensaciones para poder entender bien lo que dice la palabra. En esa dispensación de la inocencia, vamos a volver un poquito atrás para poder dar una explicación. Dios no le obligó al hombre vestirse. Tampoco Dios le obligó al hombre que hiciera lo que le pidió en lo que es la dispensación de la conciencia. Ahora bien, cuando él lo saca y entran a la dispensación que es de la conciencia, si leemos bien, quien hace el primer traje es el mismo Dios. Porque el plan del hombre y de la mujer era vestir con delantares, y ese era el plan del hombre. Pero Dios viene y dice la palabra de Dios que Dios le hace vestido con pieles de animales. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Y los viste y los saca del Edén para que ellos mismos empiecen a labrar la tierra. O sea que ustedes están viendo que hay una diferencia. En la primera dispensación no hubo que vestirse, pero en esta segunda dispensación sí Dios le exigió lo que era la vestidura, porque ya ellos sentían vergüenza porque ya no eran conscientes, pero no solamente porque no eran
O sea, porque no eran inocentes. Por eso sentían vergüenza. Pero hay otra parte muy importante ahí. Mucho más importante. El pecado, cuando entra en el ser humano, trae lo que es vergüenza. Y hay ciertas cosas que le hace ver que antes quizás no podía ver. Inmediatamente cae en el pecado, siente vergüenza, empieza a huir de Dios. Antes no huía de Dios, pero ahora tiene que huir de Dios porque ya pecó delante de Dios y Dios no tiene ningún tipo de relación con el pecado. Hay que tener mucha cuenta con eso, porque ahora la gente está como acomodando demasiado este asunto. Si nosotros miramos bien, entonces eso quiere decir que una de las dispensaciones que duró menos fue esta dispensación de la inocencia. Duró poco esa dispensación. También podemos decir que duró poco la dispensación de la conciencia. En esa dispensación de la conciencia y de la inocencia es bueno hacer énfasis. Esas dos dispensaciones era la dispensación de donde el ser humano duraba más tiempo de vida. Dice la palabra de Dios que llegó el hombre a vivir hasta 900 años. El hombre que más duró, Matusalén, duró 969 años. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Y así por el estilo vamos viendo que esa fue la dispensación que duró más. Cuando se mete la dispensación del gobierno humano con Noé, ya el hombre no estaba durando tanto. Ya la edad del hombre iba bajando lentamente, pero iba bajando. Cuando se mete entonces esta dispensación, que es la dispensación de la promesa, esa dispensación de la promesa es un pacto o pacto de Dios con Abraham. Esta dispensación comenzó en Génesis capítulo 11, versículo 10 en adelante. Se extiende hasta el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 2. Es muy importante que nosotros podamos grabar esa parte, donde inician las dispensaciones y donde terminan. Esa dispensación de las promesas abarca todo lo que es la promesa que Dios hizo con Abraham, también las promesas que hizo con su hijo Isaac, después Jacob, y así por el estilo. Después los 12 patriarcas que fueron los hijos de Jacob fueron llevados a Egipto. Ahí se quedan como esclavos, pasan todo ese periodo de tiempo como esclavo, porque Dios había puesto a Abraham a cuidar el sacrificio y no podía dormirse, sino que tenía que cuidar el sacrificio sin dormir. Lamentablemente se durmió, y dice la palabra de Dios que Dios ahí mismo le dice: ciertamente tu descendencia será esclava de otra nación por 400 años. Casi Dios no habla de lo pico, pero nosotros podemos entender que el pueblo de Israel dura 430 años en Egipto como esclavo, y cuando sale de Egipto, entonces ¿qué sucede? Ya Dios empieza a hablar con el pueblo de otra manera. Ya no podía hablar con el pueblo a través de promesas, porque hay muchas promesas que cayeron. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Entonces Dios empieza a hablar con el pueblo de Israel. Ahora bien, hay que aclarar esta parte, porque en la misma parte de la promesa, a quien Dios le da el nombre de Israel es al mismo Jacob, porque Jacob significa engañador, y cuando Dios le da el nombre de Israel es porque él era bendito y peleó con el ángel de Jehová y venció verdaderamente. De ahí en adelante Dios lo bendice con ese nombre de Israel, y los hijos de Israel
se constituyen en el pueblo de Israel. Más adelante se hicieron nación y ahí se quedó ese nombre como Israel. O sea que Jacob fue el primero en recibir ese nombre y de ahí en adelante Dios empieza a tratar con ellos. Ahora se mete lo que es la ley. Esta dispensación comienza en Éxodo 19, versículo 3 en adelante. Es obvio y se extiende a través de todo el periodo hasta el día del Pentecostés en Hechos 2, versículo 1 hasta el 13. O sea que esta dispensación duró un tiempo larguísimo, hermano. Bien largo. Si nosotros vamos a sacar un cálculo, la dispensación de la ley es más largo que todas las otras dispensaciones que nosotros acabamos de explicar. Porque esta dispensación arranca con el libro de Éxodo y cubre la mayoría de los libros del Antiguo Testamento y también cubre lo que es Mateo, Marco, Lucas, Juan, y se mete al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 hasta el 13. Ahí termina esa dispensación, aunque debemos abrir un paréntesis y cerrarlo ahí mismo con la muerte de Cristo. Inmediatamente Cristo muere por nosotros. Ya nosotros podíamos cantar victoria y podíamos decir que ya estábamos viviendo lo que es la dispensación de la gracia, pero no podíamos decirlo abiertamente porque Cristo tenía que morir, tenía que ir al infierno y tenía que presentar delante de Dios el acta de que murió por los pecados de nosotros los seres humanos, y ahí entonces dejar que los 12 discípulos extendiera lo que era el periodo de la gracia. Y por eso es que nosotros no podemos decir abiertamente que con la muerte de Cristo ya se había cumplido esa dispensación de la ley. Pero sí, ya cuando muere Cristo, nosotros ya sabíamos que eso iba a ser posible y que nada iba a detener. ¿Por qué doy esta explicación de esta manera? Porque hay muchas personas que van a ver el tema y no son todos espirituales. Hay muchas personas que no tienen el conocimiento que tiene un hombre espiritual, porque la palabra de Dios se ha de entender espiritualmente, pero hay muchos que no son espiritual. Entonces debemos entender esa parte. Si hay muchos que no son espiritual, hay que tratar de enseñarles la cosa lo más bien posible para que puedan entender lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, ahí podemos ver que la ley, el pueblo de Israel no quiso vivir lo que era la ley. Dios le buscó al mundo todo el medio para que no se condenen, pero el hombre es muy pésimo para poder creerle a Dios y serle sincero a Dios. Porque usted ve que el hombre muchas veces dice: yo creo en Dios, pero no dejan de pecar. Yo creo en Dios, pero aman el pecado. Yo creo en Dios, pero no dejan de jugar, no dejan de hacer un sinnúmero de cosas que a Dios no le agrada. Entonces hay que ser sincero con Dios. Si queremos salvación, hay que ser sincero con Dios. Porque verdaderamente Dios quiere salvar al ser humano, pero el hombre no quiere ser sincero con Dios. Ahí nosotros podemos ver que termina esa dispensación. Ahora bien, entra lo que es la dispensación de la gracia. Ahora bien, esta parte hay que explicar esta parte lo más bien posible. ¿Por qué? Porque
todo lo que nosotros hemos hablado, la primera 3 dispensaciones, esas dispensaciones eran dispensaciones global. La primera 3 dispensaciones: inocencia, conciencia, gobierno humano. Esas 3 dispensaciones eran 3 dispensaciones global, o sea, universal, como usted quiera entender esa parte. Cuando se mete la dispensación de la promesa, que es la cuarta, Dios hace esa dispensación con un hombre en específico, que es Abraham, y le dice ahí mismo, dentro de esa promesa: voy a hacer una nación de ti y voy a cumplir este asunto, refiriéndose al pueblo de Israel, y cumplió. Entonces, cuando se mete la ley, Dios está hablando solamente con Israel, no con el mundo, porque en las primeras 3 dispensaciones el hombre no le hizo caso a Dios. Entonces, en esta cuarta dispensación y la quinta, Dios decide hablar con Abraham, hacer una nación y bendecir esa nación y hablarle a esa nación, y todo el que se quería salvar tenía que constituirse en parte de esa nación. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué pasa? El gen del pecado que está en el ser humano hace que el hombre siempre termine en fracaso, como decía al inicio del estudio. Esas dispensaciones toditas iniciaron muy bien y terminaron mal. ¿Por qué terminaron mal? Porque el hombre siempre trata de buscar un poquito más de lo que Dios le está dando. Y mire, querido hermano, que están escuchando y que van a escuchar esto que estamos diciendo: a Dios nadie tiene que corregirle, a Dios nadie tiene que decirle lo que tiene que hacer, porque es que Dios sabe lo que usted necesita. Entonces, esta sexta dispensación, Dios decide dejar a Israel aparte. ¿Por qué? Ahí está el asunto. Israel desobedeció a Dios, no cumplió con esas leyes que Dios había pedido, y Dios manda por último a Jesucristo para que los redimiera, los rescatara, y hasta el día de hoy ya estamos en el 2020, el pueblo de Israel no cree en Cristo Jesús como Mesías. Pero antes de que sucediera esa parte, la palabra nos dice claramente que Juan, el discípulo amado, dice en una parte de su libro: a lo suyo vino y los suyos no les recibieron, mas a todo lo que creyeron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Qué pasa? Ahí mismo, cuando se refiere a lo suyo vino a Israel. Israel no le recibió. Entonces, cuando dice, pero a todo lo que le recibieron, a todo lo que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, se está refiriendo: vengan gentiles, vengan toda la gente de las otras naciones, porque este pueblo, yo hice este pueblo, le di pacto, le di mandamiento, le di bendiciones por encima de todas las otras naciones, y ahora están negando a mi hijo. Por ende, le voy a entregar la salvación a todo el pueblo gentil. Cuando decimos pueblo gentil, hay que explicar esta parte, porque hay muchos amigos que no entienden mucho lo que dice la palabra de Dios. Cuando decimos pueblo gentil, estamos diciendo cualquier pueblo o cualquier nación que no sea Israel. Entonces es gentil. Cualquier otra nación es gentil. Por eso es que hoy nosotros no tenemos que ir a Israel para poder alabar y glorificar a Dios,
desde República Dominicana, donde me encuentro ahora mismo, alabo a Dios abiertamente, pero los que estén en Haití pueden adorar en Haití. Los que estén en México, adoran en México. Los que están en los otros países pueden adorar y glorificar a Dios abiertamente sin problema. Ya usted no tiene que constituirse en israelita para poder glorificar y exaltar a Dios. Ahora bien, esta dispensación de la gracia, como se llama a sí mismo, es por gracia. Todo el mundo es salvo por gracia de ahora en adelante. En la ley, usted tenía que matar un sinnúmero de animales para poder pedirle perdón a Dios por los pecados, hacer expiación. Pero ahora mismo no, ahora mismo es por gracia. Y la palabra lo dice claramente, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por gracia somos salvos. No es por la obra que usted haga, no es por la manera que usted camine, que usted actúe. Claro está, todo es un complemento de lo que usted tiene que hacer para Dios. ¿A qué me estoy refiriendo? Usted tiene que vestir bien para Dios. Usted no puede estar mostrando su cuerpo en toda parte y creer que es de Dios. No es así. Usted no puede tener un vocabulario fuera de control y creer que es de Dios. O sea que todo es un complemento para poder entonces llegar a lo que es la vida de Dios. Pero todo es por gracia. Nadie pagó por la salvación. Esta dispensación de la gracia que arranca en el libro de Hechos, hay muchas personas que entienden que ya tiene 2000 años. No tiene 2000 años. No podemos decir ni siquiera la resurrección de Cristo Jesús a esta fecha tiene 2000 años. ¿Por qué? Este código hay que explicárselo bien a la persona para que puedan entenderlo. Fíjense, hermanos y amigos que van a escuchar. Si Cristo nace en el año 0 y muere en el año 33, para que la dispensación de la gracia haya cumplido los 2000 años, tenemos que estar en el año 2033. Entonces, en el año 2033 cumplimos los 2000 años completos. O sea que todavía no tenemos los 2000 años de gracia como muchos creen. Ahora es que nosotros vamos en 1900 1900 y pico, se me fue el piquito ahí, 1987. Eso es lo que nosotros tenemos de gracia. 1987 años tenemos de gracia. Entonces, esta dispensación se extiende hasta el libro de Apocalipsis, capítulo 3, donde Dios está hablando con las 7 iglesias y les da el mensaje. Ahí termina con la dispensación de la gracia. Claro está, con el arrebatamiento del pueblo cristiano. Una vez que Dios arrebate al pueblo cristiano, una vez que Dios arrebate a todos los que creen en su nombre, a eso que Él le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, entonces nosotros estaremos con Dios después que haga ese arrebatamiento, mientras que Dios se va a volver a Israel. Cuando Dios se vuelva a Israel, entonces inician lo que es la dispensación de los juicios. Porque todo el que se quede y no se fue en el arrebatamiento, que eso le toca al pueblo gentil, aunque muchos maestros han enseñado que hay posibilidad de que muchos se vayan en el juicio. Hay que tener mucha cuenta con eso. El que no se alistó ahora, en el tiempo de la gracia, se le va a hacer difícil creer
en el tiempo de los juicios, porque en el tiempo de los juicios nosotros sabemos qué es lo que va a haber. Dice la palabra de Dios que va a venir un gobierno mundial, un gobierno que va a ser cruel. En el inicio le va a hacer creer al pueblo de Israel una cosa, y ya a los 3 años y medio de su gobierno va a demostrar lo que realmente él es, porque son 7 años que va a durar ese gobierno. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Y ese gobierno va a presentar lo que no es. Entonces hay que tener mucho ojo con eso y hay que estar claro con este asunto. Pero dentro de esa misma dispensación también vienen los juicios, y dentro de esa misma dispensación es que Dios va a arrestar al diablo por 1000 años, y también traerá su gobierno aquí en la tierra por 1000 años también. Todo eso va a suceder en esa dispensación. Pero dentro de lo que nosotros podemos ver, se sobreentiende que la dispensación más larga hasta este tiempo que nosotros estamos viviendo es la dispensación de la gracia. Ahora bien, no me interesa mucho las dispensaciones que pasaron, porque ya esas dispensaciones no van a volver, pero sí, esas dispensaciones nos ayudan a reflexionar y nos ayudan a mejorar para nosotros poder vivir esta dispensación de la gracia que estamos viviendo. Por tanto, queridos hermanos y amigos que escucharon palabra de Dios y palabra de salvación, y los que tendrán la oportunidad de continuar escuchando estas palabras a través de las redes sociales, este es el momento de nosotros prepararnos. No se lleve de la concupiscencia, no se lleve de lo que está dentro de usted negativamente, sino llévese de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a juzgar. Hoy día nosotros vemos que hay mucha gente que se han salido de control. Hay mucha gente que han querido cambiar el evangelio, han querido cambiar esta última y única oportunidad que tiene el pueblo gentil de ser salvo. Lo han querido menospreciar y lo han querido como cambiar, y eso da pena. Pero qué bueno que la Biblia está ahí para ayudarnos y para darnos lo que nosotros necesitamos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estaremos transmitiendo más palabra de vida y más palabra de salvación para todos los que nos ven a través de las redes sociales. Dios le bendiga, Dios le guarde, y recuerden que cuando ustedes reciben la palabra de Dios, solamente deben orar para ver si Dios es quien está hablando a través de la persona o si no es Dios, y comprueben con la misma palabra lo que está diciendo la persona. Si no está en la palabra, entonces tiene que tener mucha cuenta. Dios le guarde. Hasta la próxima.